Saludos, Vivian. Bienvenida. Hola. Saludos, gracias por venir. Por ahí van conectándose. Tenemos varios estudiantes de nuestra maestría en escritura creativa. Bienvenidos. Zaina, Keira, saludos. Buenas tardes a todos. Van entrando por ahí, 2 o 3 más. Ya en breve comenzamos oficialmente esta conversación sobre un tema que mis estudiantes han pedido mucho porque les interesa cómo se trabaja la literatura gótica de terror, ¿verdad? Los elementos que la componen, cómo nos posicionamos como escritores ante esas posibilidades. Así que hoy vamos a profundizar en eso con 3 escritores que hemos invitado, así que la vamos a pasar bien. Bien, pues ya pasaron todos, ya nos acomodamos. Pues vamos oficialmente a comenzar este conversatorio para hablar sobre la literatura gótica y de terror. Nos reunimos aquí estudiantes y profesores de diferentes áreas, ¿verdad? En un conjunto, un evento coordinado por la Universidad del Sagrado Corazón, pero hoy la profesora Ángela Valentín está también desde el NUC de Mayagüez, así que nos saluda desde allá y compartimos también con estudiantes y profesores. Un gusto saludarles. Nos acompaña también hoy Ana María Fuster, una de nuestras escritoras invitadas, y también Luis Rodríguez Martínez, quien es otro de los escritores que hemos invitado y que han trabajado lo que es la literatura gótica y de horror, el tema que nos reúne hoy en esta tarde y que sé que es del interés de ustedes, que me lo habían pedido ya anteriormente, así que se pudo dar este junte para conversar. Así que bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a acomodarse, a ajustar sus dispositivos, ¿verdad? Poner sus micrófonos en mute si no vamos a hablar ahora, para no interrumpir a nuestros invitados. Y pasamos entonces sin más preámbulos con la doctora Ángela Valentín, quien también es profesora en nuestra maestría, quien hoy va a estar fungiendo como moderadora de esta conversación. Así que adelante, Ángela. Gracias por apoyarnos. Claro que sí, muchísimas gracias, Richard. Para mí es un honor poder estar en esta tarde acompañada no solamente del estudiantado del Sagrado, también del estudiantado de aquí de Nuuk University, que me ha prestado este salón para poder transmitir. Nosotros estamos acá en la Feria del Libro, la primera Feria del Libro que ha organizado Nuuk. Y yo, pues claro, les había dicho, me tengo que ir tempranito porque tengo taller con el Sagrado Corazón. Sin embargo, me dijeron, quédate y vamos a transmitir desde aquí. Así que agradezco muchísimo, ¿verdad? La gestión, el gesto, es maravilloso. Así que me alegra también poder compartir con Ana María, con Luis Rodríguez, porque a ambos los admiro, los aprecio como amigos, pero también los admiro como escritores de literatura gótica, de terror, de especulación. Entonces, antes de comenzar este diálogo con Luis y con Ana María, quisiera, ¿verdad?, hablar un poquito sobre lo que es la literatura gótica, pero partiendo de una premisa bien importante, ¿verdad? Porque es esencial entender que de la literatura gótica es que surgen, ¿verdad?, todas estas ramificaciones que hoy se denominan de diversa manera, ¿verdad? Hay gente que le llama los géneros especulativos, los géneros de lo insólito, tienen muchos nombres, pero hay un elemento común envuelto y es el elemento, ¿verdad?, del horror, del terror. Y nosotros que somos una generación, y me incluyo, ¿verdad?, somos una generación tan impactada por lo audiovisual, por esta multimodalidad, ¿verdad?
es importante entender de dónde surge, ¿verdad? Y cómo se manifiesta hoy día, ¿verdad? La literatura gótica. Entonces, ¿qué podríamos decir de la literatura gótica? Pues la literatura gótica surge a finales del siglo XVIII, surge sustancialmente en Inglaterra, ¿verdad? Y fíjate, la palabra gótico hace referencia a los godos, ¿verdad? Godos relacionados a lo alemán, ¿verdad? Porque en un momento determinado lo canónico, lo mainstream en aquel momento era lo que venía del Imperio Romano, ¿ves? Y entonces la otredad eran estas comunidades que habían invadido, que invadieron, que venían del norte de Europa. Y entonces eso que era lo otro, pues obviamente causaba un poco de temor, ¿verdad? Porque lo distinto suele causar temor por el desconocimiento, ¿verdad? Trabajamos con otra manera. Entonces, o vemos desde otra óptica. Entonces, lo interesante de la literatura gótica es que surge a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo, ¿verdad? Estamos en el siglo de las luces, en la ilustración, nos encontramos con un discurso sustentado en lo racional, sustentado en todas estas formas, y lo gótico entonces hace o crea un vínculo, ¿verdad?, con lo oculto, ¿verdad?, con aquello que de alguna manera señalaba lo sobrenatural, ¿verdad?, que tocaba esos temas de los que a lo mejor no se hablaba recurrentemente. Entonces, la literatura gótica, pues, utiliza una ambientación bien particular. En un inicio eran los espacios medievales, aquellos castillos derruidos, hablaba de fantasmas, hablaba de villanos malvados, endemoniados, licántropos, aparecen los endemoniados, aparece la idea del, posteriormente, pero aparece el doppelganger, aparecen, se utilizan los elementos de la sangre, la oscuridad, los cementerios, ¿verdad? Y entonces nos vamos a encontrar con que la literatura gótica siempre plantea un cuestionamiento importante. ¿Qué es lo real? ¿Verdad? ¿Qué podemos llamar lo real? Y quién inicia, ¿verdad? Cuando tú haces un Google search de cómo se inicia o cómo inicia la literatura gótica, pues siempre te van a mencionar a Horace Walpole, ¿verdad?, con el Castillo de Otranto. De ahí es que vienen todas estas referencias que vamos a seguir utilizando posteriormente y que llegan incluso al día de hoy, ¿verdad? Cuando tú ves películas de terror, ¿verdad?, hay una ambientación muy específica. Es verdad que ya no tenemos los castillos medievales, pero tenemos el espacio de la ciudad, que es tan común en la obra de Ana María y en la obra de Luis. La ciudad, que es la ciudad violenta, llena de sangre, la oscuridad, la contaminación. Por eso entonces se relaciona con la ciencia ficción, ¿ves? Porque el horror pasa, ¿verdad? No es solamente el horror que puede experimentar el individuo, sino lo que encontramos en el medio ambiente, ¿ves? Y pues en el siglo XVIII y siglo XIX, nombres importantes de la literatura gótica, que con los que hacemos clic rápidamente, pues Anne Radcliffe, las mujeres estábamos al palo en ese momento, Anne Radcliffe, Clara Reeve, ¿verdad? Matthew Lewis con El monje, ¿verdad? Mary Shelley, Frankenstein, inicio de la ciencia ficción, escrita por mujeres, que es maravillosa. Bram Stoker con el Drácula, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson con El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Charles Dickens, Emily Brontë, Samuel Taylor Coleridge,
Hoffman. O sea que tenemos un montón de nombres que de alguna manera van conformando un canon que pasa, ¿verdad?, al siglo XIX. Ya nos encontramos con que lo gótico no se centra tanto en la ambientación, sino que se mete en la psiquis de los personajes. Eso es súper importante. Salimos de afuera hacia lo de adentro y está más enfocado en los personajes, no tanto en lo sobrenatural que pueda ocurrir externamente, sino en lo que ocurre, ¿verdad?, dentro del personaje. De ahí hay un nombre importante para toda aquella persona que le interesa lo gótico, tiene que conocer a Henry James con otra vuelta de tuerca, ¿verdad? Lo que me está pasando es real o no es real, me estoy volviendo loco, ¿qué es esto? ¿Verdad? Guy Maupassant, Edgar Allan Poe. Obviamente nosotros miramos que el horror en Edgar Allan Poe no está tanto en lo que está afuera, sino en el personaje y en su psiquis. Y obviamente hay un elemento, siempre en lo gótico hay un elemento erótico envuelto, siempre. Hay el Eros y Thanatos. Siempre están de la mano en lo gótico. Y obviamente énfasis en las emociones, la depresión, la angustia, la soledad, los amores enfermizos. Llegamos al siglo XX, el cine, que es tan importante, y entre, ¿verdad?, estos nombres que podríamos mencionar está Anne Rice, ¿verdad?, con Entrevista al vampiro, Interview with a Vampire, H.P. Lovecraft, antes, ¿verdad?, que obviamente que Anne Rice, y Stephen King, que es, yo creo que a todo el que ama la literatura gótica, el terror, pues ama también a Stephen King, que es espectacular. Así que lo interesante de todo esto es cómo llega lo gótico al Caribe. Y ahí es donde yo quisiera comenzar esta conversación con Ana María y con Luis, porque lo gótico aquí en el Caribe se manifiesta de una manera muy particular, muy particular. Lo gótico caribeño tiene que ajustarse a nuestra realidad sociohistórica y política, ¿verdad? Refleja nuestra realidad sociohistórica y política. Y entonces yo quisiera iniciar esta conversación, ¿verdad?, con Ana María y con Luis. ¿Qué ustedes piensan, Ana María? ¿Qué piensas del gótico caribeño? ¿Qué para ti caracteriza el gótico caribeño? ¿Cómo tú efectivamente trabajas el gótico caribeño en tus obras? Porque si vamos a ver, tu obra es prácticamente gótica. El gótico caribeño. Yo creo que desde Alejandro Tapia Rivera, con sus póstumos, no me acuerdo, póstumo el transmigrado. Sobre todo el transmigrado. Y el envisionado. Y él ya en el siglo XIX estaba escribiendo género gótico, así que llegara tarde aquí, eso no es cierto. Él le da unos matices de humor también a su obra, que eso siempre, y Luis también y yo, y tú trabajamos en algunos cuentos, le metemos el humor, es necesario. Y gótico, vamos a ver, voy a empezar por Puerto Rico, con Alejandro Tapia Rivera, Las leyendas de Colitoste también. Correcto. Yo trabajé en un proyecto hace como 15 años de la editorial Alfaguara Santillana, que adaptamos Leyendas de Colitoste a un lenguaje más actual para niños. Ahí me tocaron dos que son del género de misterio, aunque las leyendas en general, como en España con Gustavo Adolfo Bécquer, se trabaja mucho porque está dentro de la cultura el miedo. Yo trabajé La campana del ingenio, El mago de aguas buenas, y eso está parte de las raíces. En el Caribe, además de adaptarlo pues, a nuestra cultura, a nuestros miedos, a esta combinación de religiones católicas con las afrocaribeñas, más la situación colonial está muy presente. Exactamente. A mí de niña, pues como mi obsesión por leer una vez me dio, yo soy la menor, así que yo me robaba los libros del cuarto de mis hermanos, que ya estaban en high school, yo en elemental, en España cuando visitaba a mis abuelos. A mí me dio una vez un peo con René Márquez.
pero como en quinto grado. Y todo fue por culpa de los soles truncos. Sí. Y la purificación en la calle del Cristo, después un niño azul para esa sombra, y me di cuenta que estaban trabajando, aunque no fuera el género que trabajan, usaban el terror, aunque haya dentro de los soles truncos una crítica social de cómo esta sociedad rica, burguesa, se afectó con el cambio de la colonia de España a la colonia americana, pero es una obra gótica. Viven estas dos mujeres en esta casa, tanto en el cuento como en la obra de teatro, con una hermana. Posiblemente es un fantasma, posiblemente ese fantasma está ahí o ellas se lo imaginan, pero es gótico, esa casa que ellas no salen, que están dentro de esa casa. Y ese fuego es como si estuviéramos delante de un aquelarre. Son las tres hermanas en ese asunto del fuego y de quemar. Es una especie hasta como de encantamiento. Hay un asunto bien interesante en estas tres hermanas, en el fuego y en lo que pasa con la casa. Y una es un fantasma, una de las hermanas. Exacto. En gótico total se trabajaba allá. Y estamos hablando en los años 40, 50, cuando le escribió, fue en los 40 o 50 que le escribió Los soles truncos. También Un niño azul para esa sombra tiene muchísimos elementos y usa el tema del niño, que es tan importante en la literatura del terror, porque es la combinación de la maldad con la ingenuidad de la infancia. Claro. Que lo trabajan muchos autores. Ya iremos después a Stephen King, otros autores, el tema del niño, Anne Rice, es bien importante. Después identificando esas obras, viendo si las que me marcaron, pensando en Puerto Rico antes de irnos fuera, ya, pues mira, cuando yo soy más viejita de los tres, cuando estaba, aparte hay muchas obras aunque estaba prohibido en el siglo de oro de español por la Inquisición, por la persecución desde la Edad Media, el género de terror, ellos lo van incorporando y hay cosas de terror en alguna obra de Lope de Vega bien escondida, en alguna de las novelas ejemplares de Cervantes está escondido, y definitivamente ya a final del 19 con de las leyendas de Becker. Pues ya llegan, viendo eso, cuando estaba en cuarto año de high school, hablo del 84, había llovido, mi maestro de cuarto año fue José Luis Vega. ¡Wow! Y él nos repartió unos cuentos a cada uno para que hiciéramos, enseñarnos a hacer monografías y ensayos. Y él tuvo esta clase graduanda que éramos 56, no que éramos tantos, pero muchos. Él fue eligiendo para cada uno unos cuentos que él sabía que era. Y a mí me dio que acababa de salir, básicamente, estaba en la reunión de espejos que le acababa de publicar una antología de la generación del 70, pero él me dio de los papeles de Pandora de Rosario Ferrer, el famoso de la muñeca menor, y eso a mí me y entonces él me escribí sobre los soles truncos y la purificación, pero él me dijo, no, toma Rosario Ferrer. En ese momento ahora para nosotros en el 2020, eso fue hace muchos años, en el 70. Claro, yo lo cogí en el 84, para mí era, voy a decir una mala palabra, esta burra de mujer está escribiendo esto, no hay nada que envidiarle afuera. Y ella está escribiendo esto en los años 70, y todos los que escribimos sabemos que cuando lo publicaste muchas veces lo escribiste 10, 15 años antes, 5 años antes. De ahí ya pasé, Rosario Ferrer, estoy hablando de las influencias dentro de Puerto Rico. Ya cuando entré, porque yo leía mucho de todo, para mí terror, y lloré muchísimo y no tiene nada que ver con el terror para mí. El coronel no tiene quien le escriba. Yo sufrí tanto con esa novela que yo empecé a llorar y papá psiquiatra abrió la puerta del cuarto. ¿Por qué tú lloras? Es que el coronel no tiene nada que comer y su esposa y solo tienen un gallo. Yo podía ver el terror hasta ahí. Era una cosa increíble. También los de los 70 viejitos, no nos hacían adaptaciones para niños, era así, y uno se lo vivía así en la versión original. Hubo
No sé quién fue el productor, no llegó tanto en los conocimientos cinematográficos quizás como Luis. Hubo una moda de adaptaciones de los cuentos de Poe al cine, a la televisión, que casi siempre el protagonista era Vincent Price. Joder, Sí, qué voz. sí. Y ya desde chiquita a mí todos esos cuentos de Poe me daban vueltas con lo que leía de distintos sitios y lo de aquí. Y también a mí lo primero que me marcó fue en sexto, en no, 6 años en primer grado, que mis papás estaban en una fiesta, mis hermanos mayores me tenían que cuidar, no estaban, y he visto mi primer Drácula con Christopher Lee. Ay, qué maravilla. Las daban en el Canal 6, todas esas obras de adaptaciones. Y a mí desde ahí el miedo al armario, el miedo a la noche, y ese mismo miedo era amor, era una pasión, era ese descubrir todas esas interioridades. Ya volviendo a Puerto Rico, porque si me dejan yo me voy por la tangente y soy un revolú y empiezo a hablar de todos los libros de las películas. Ya iba a entrar en los 80, entré en el 85 a la UPI y estudié hispánico, pero a la misma vez música, y de este grupito de músicos que éramos metaleros, eran frikis de leer terror, y en los 80, todo eso primera época de Stephen King, y fue cuando sacó Clive Barker los libros de la sangre, los cuentos wow, yo iba viendo todo un rompecabezas que corresponde y no estamos fuera. Nosotros le adaptamos pues nuestro sincretismo religioso, la cosa colonial, y de ahí voy a caer a final de los 90 con Marta Ponte, volviendo a Puerto Rico. Marta Ponte. A Marta Ponte, cuando empecé a escribir, cuando me atreví, ¿no? Yo escribía desde la high school, pero que me atreví a ir publicando, que entré al mundo de la internet a final de los 90, me contactó Marta Ponte, ella vio algo y empecé a leer lo suyo, pero ya con Vampiresa, Sexto Sueño, eso es, no tiene nada que envidiarle a ninguna escritora famosa como Anne Rice, esos libros de Marta Ponte. Y ya de ahí, pues también Janet Becerra, en sus cuentos, no es que ella trabaje siempre el género, pero lo trabaja mucho, Janet Becerra. Más recientes jovencitas está Papsi Lifmar, está Alejandra Pagán, y estoy en las mujeres, me di cuenta, qué desastre. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres trabajamos más el terror últimamente? ¿No será porque es una forma de las mujeres de gritar ante tanta represión de la sociedad? Definitivamente, claro que sí. ¿Por qué Mary Shelley tuvo que firmar Frankenstein con un nombre que no era ella al principio? Y era de hombre. La misma represión. Yo creo que es un género que los hombres lo trabajan muy bien, a veces puede ser más crudo y el de nosotros más críptico. Pero para la mujer ha sido muy importante el género gótico, el género de terror para denuncias personales del trato hacia la mujer. Es que definitivamente desde un inicio, convertirse en un discurso que cuestiona al racionalismo es cuestionar la normativa, Entonces no es extraño que las mujeres nos hayamos apropiado, ¿verdad?, de esta, y claro, hubo un cierto momento en el que no se nos permitía escribir muchas cosas. Había unos géneros específicos para las mujeres. Era muy extraño, ¿verdad?, que una mujer escribiera otro tipo de literatura. Y entonces, claro, hay que cambiar los nombres porque no se entendía que eran temas apropiados para que pudiésemos desarrollar. O sea, y hoy día, hoy por hoy, nos encontramos con que lo especulativo, lo insólito, tiene este carácter denunciatorio, súper importante. Luis. Ay, perdón, Luis. No, sí. No, iba a decir una última. Casualmente, para mí, la primera novela vampiresca de verdad, aunque la escribió un irlandés, Le Fanu, pero la vampira es una mujer. Una mujer, pero estuvo tan adelantado a su época esta vampira de Le Fanu y tan empoderada que encima era lesbiana.
estaba rompiendo todos los esquemas de género, de género sexual, de todo. Si la leen, estas colecciones son hermosas y no se van a aburrir. No, definitivamente. Yo quisiera ahora escuchar a Luis para que también me conteste la pregunta, ¿qué tú crees que caracteriza a nuestro gótico caribeño? Porque de ahí entonces quisiera escuchar y que ustedes compartan con nuestra audiencia algo de su obra y cómo ustedes construyen su obra. Así que, Luis. Hola, saludos, buenas tardes a todos. Pues mira, yo creo que estoy virtualmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana. Me parece que hay una fascinación, o nuestra fascinación como seres humanos, por el horror o por el terror, nos da también esa sensación de que estamos vivos, ¿no? Nos da esa experiencia de, wow, esto es una emoción fuerte. Sí puedo, sí soy capaz de seguir manejando estas emociones fuertes, porque el día a día está lleno de tantas y tantas cosas, tantos pesares, que muchas veces recurrimos a eso para tal vez salir de lo cotidiano, ¿no? Aunque para mí, en el caso de Puerto Rico, nosotros estamos llenos de lo que le llamamos, no le llamo yo solamente, le llamamos los errores cotidianos. Es que nosotros en Puerto Rico nosotros no dependemos de seres sobrenaturales, de fantasmas, de apariciones demoníacas, de brujas, porque la realidad en sí misma es horrorosa. La realidad puertorriqueña, uno prende las noticias y lo que vas a ver allí muchísimas veces supera la ficción. Y nuestra condición colonial también, también enlazado a la religión, como mencionaban, Puerto Rico, en términos generales, vivimos en muchos aspectos cerrados, precisamente por supersticiones, por asuntos religiosos, y no es de ahora. Usted se va a Emilio Severaval y con sus cuentos para fomentar el turismo, allí se trabaja la ignorancia, se trabaja la superstición, y hay definitivamente un elemento de horror en esos cuentos. Pienso en La bruja del manto prieto, por ejemplo, La viuda del manto prieto, perdón. Definitivamente es un cuento que trabaja ese elemento gótico, esa mujer en sufrimiento, ¿no? En pena. Estamos también mencionando ahorita a René Márquez. Para mí uno de mis cuentos favoritos de René Márquez es En la popa y un cuerpo reclinado. Cómo se trabaja el aspecto psicológico de estos personajes, que me parece que es incluso hasta más horrorífico que lo gráfico, lo que mencionaban ahorita del horror escrito por mujeres y cómo es tan efectivo. Definitivamente la literatura es un vehículo para denunciar, es un vehículo para expresar libremente lo que tal vez no me dejas decir en el discurso público. Entonces te lo cuento en un libro. Y la ventaja del libro es que el libro perdura. El libro se publica y se queda ahí, ¿no? Así que me parece que de alguna manera el terror en Puerto Rico específicamente está en nuestro día a día. Y muchísimos autores, de hecho, no, como decían ahorita, no tienen que ser autores que se cataloguen como escritores de horror, pero cuando uno lee su historia, hay muchos elementos horroríficos o muchas experiencias horroríficas en sus narraciones, mayormente en cuentos. Mayormente en cuentos es donde lo identifico así de pasada, porque es parte de nuestra relación con cómo nos desenvolvemos como país, esta forma de sobrevivir. Puedo poner, por ejemplo, de Emilio Díaz Valcárcel, que para nada es una novela de horror, es una novela breve, El hombre que trabajó el lunes. Wow, sí. De hecho es una comedia, está hecho como una comedia, pero todo lo que le pasa a este hombre, verdaderamente este hombre sufrió mucho en ese día. O sea, uno termina igual de agotado que él, leyéndola, son, qué sé yo, 130 y pico de páginas o algo así, pero termina uno agotado porque ese lunes es bien largo. Y hay un montón de obstáculos que tiene que sopesar, y manejar eso es básicamente nuestro día a día. Uno lee esa novela y tú dices, esto no es solamente el lunes, esto es todos los días, esto hacemos nosotros todo el tiempo. Correcto.
por lo menos de ahí, y como mencionaron también el asunto del cine, yo soy más, mi primera, justo estaba hablando de esto hace poco, mi primera interacción con una historia que me traumó fue It, definitivamente fue It de Stephen King, fue la adaptación, claro, en televisión. Era una película que si yo sabía que la iba a ver, me tenía que bañar antes de verla, porque nadie iba a hacer que yo me metiera a bañar después de ver al payaso saliendo por el drenaje. Yo no me voy a meter a bañar después de eso, así que yo me la apuntaba muy feliz después de haber visto. Pero el asunto es que uno experimenta el terror, pero tú regresas por más. Por eso es que empecé diciendo que el terror tiene esta cualidad de que te hace sentir vivo y uno lo quiere seguir experimentando, ¿no? Y yo creo que más o menos eso nos pasa también al momento de crear literatura de horror, pero me voy a detener ahí para no adelantar. Pues tú sabes, Luis, que yo pensaba específicamente en el caso de tu obra y en el caso de la obra de Ana María, que, por ejemplo, en tu colección de cuentos rotos, ahí en Rotos nos encontramos con el horror cotidiano, ¿verdad? Claro. El horror del día a día, producto, hay muchísimas referencias, por ejemplo, al huracán María, que fue un evento horroroso y que, claro, nos enfrenta a nuestros miedos y a la necesidad de sobrevivir. Yo pensaba también en el caso de Ana María. Ella escribe la novela Insomnio, que es una novela que para mí es espectacular, porque tenemos un personaje, una mujer con personalidades múltiples, y entonces lo interesante es que hay una personalidad, ¿verdad? Aparece la personalidad de la asesina, de quien es casi como una vampira, ¿verdad? Nos encontramos dentro de esa novela, hay un relato que ya Ana María había publicado anteriormente con otro título, y es este señor, ¿verdad?, que recoge cuerpos de muertos por los mangles, ¿verdad? Y lo que este personaje hace con el cuerpo, ¿verdad?, de la hija del alcalde. La dignidad de los muertos. La dignidad de los muertos. O sea que ustedes construyen el horror desde los ambientes cotidianos, aunque no digas que es Puerto Rico, tú sabes que es Puerto Rico, tú sabes que es el Caribe, pero tú sabes que te estás enfrentando a una experiencia límite, ¿verdad? Que te lleva a un límite. Entonces quisiera, ¿verdad?, que me hablaran un poco. Yo también tengo por aquí, ¿verdad?, esta antología que es maravillosa, que es producida, ¿verdad?, por mi querido Luis Rodríguez Martínez, por Patrick O'Neill y Omar Palermo Torres, que son los editores de Ediciones Sangre Fría, y esta antología recoge a muchos de nuestros escritores contemporáneos del género del horror. Y entonces es interesante porque se titula Tragedias Ejemplares, Antología de Horror Cotidiano, ¿verdad? Necesitan leer esta antología. Háblenme de su trabajo, ambos, así libremente, háblenme de su trabajo, de cómo ustedes plantean esto que caracteriza al gótico caribeño, el horror cotidiano. Dale, Luis. Con el pie forzado de... Okay. Pues nosotros comenzamos el proyecto editorial de Ediciones Sangre Fría 2019. 2019 abrimos la convocatoria, casualmente la abrimos en julio del 2019, en eso empezaron las manifestaciones, todo se atrasó porque pues decidimos o seguimos con la editorial o nos vamos a sacar al gobernador, y prioridades. Así que pues hubo que bregar con el asunto del gobernador, horrores cotidianos. Y luego entonces dedicarnos nuevamente a darle espacio a la antología. Hicimos una convocatoria, recibimos muy buenos textos. Aquí, como dice
Ángela, hay una representación bastante variada de lo que es la literatura puertorriqueña. Nosotros queríamos que nadie intentara ser demasiado horrorífico. Cuéntame una historia de Puerto Rico desde el horror cotidiano. Y creo que se logró, En muchos aspectos nos llegaron historias de vivencias puertorriqueñas que uno las lee y suenan como sacadas de una antología de horror, no sé, de Tales from the Crypt o algo así. Algo así. Casualmente, y decidí entonces colaborar también para eso de cerrar el libro con mi cuento Llamas, un cuento que resulta ahora irónico porque, y voy a compartir esto aquí rapidito, porque recientemente tuve un accidente con fuego y resulté con quemaduras y ahora lo cuento y me río, pero cuando estaba preparándome para esto y dije, caramba, qué timing, que tengo que hablar de esta antología y mi cuento en esta antología es Llamas. Y precisamente ahí se da el asunto de la purificación, como mencionaron ahorita, de un personaje femenino que ha sufrido un agravio en su familia y decide, al no obtener respuesta de quien se supone que pele por ella y por su hija, decide acabarlo todo con fuego y purificar y nivelar las cuentas del agravio que ha sufrido. Así que nosotros lo que intentamos en esta antología, para resumir, fue contar historias que parecieran familiares, que todo el mundo tiene en sus familias o que conoce alrededor, ¿no?, de uno, pero que en esencia son historias de horror, que son historias que uno las cuenta y la reacción de la gente es, wow, esto es una historia de horror, porque ese cuento casualmente es un cuento basado en una noticia, no es un cuento del todo, obviamente hay ficcionalización, pero no es un cuento del todo ficticio. Eso es una noticia que escucho en la radio un día que iba para Mayagüez, de hecho, fue el día que presentamos Rotos con cuestión de género, de hecho, para allá con Ana María y con Ana María Fuster. Fue ese mismo día. Escucho la noticia y como no puedo escribir al momento, pero me duele tanto lo que estoy escuchando, porque parte importante de escribir acerca del horror es escribir acerca de lo que nos duele, porque si no me incomoda, yo no lo puedo sacar con emociones fuertes. Esas emociones fuertes, primero, para yo plasmarlas en el papel y que mis personajes tengan esas emociones fuertes, yo tengo que sentirlas, porque no puedo, no, por lo menos a mí, yo no sé, por lo menos a mí no se me da construirlas de la nada. Yo no puedo construir o describirte una experiencia o un sentimiento que yo no he sentido. Así que muy probablemente si te ha leído algo mío y dice, wow, esto, conecto con esto, puedo conectar con la emoción de ese personaje, es porque primero me dolió a mí y te la cuento como una forma de catarsis un poco. Así que escucho esa noticia me impacta y lo que hago es que como estoy guiando, prendo la grabadora del teléfono y empiezo a hablar, empiezo a narrar el cuento. Y de esa narración que habrá tomado algunos, qué sé yo, media hora, 40 minutos hablando sobre el cuento, de ahí sale el cuento eventualmente. Sale una versión más reducida, claro, de esta historia. Pero nace así, nace de una forma bien espontánea. Así como los horrores son cotidianos, pues de esa misma manera, pensar las historias. Pensarlo no como que estoy haciendo la historia trascendental que me va a sacar de pobre, estoy haciendo un cuento porque me importa, porque esta historia me importa. Sí, por favor, no traten de salir de pobres haciendo cuentos, por favor. No. Mira, Luis, por favor, compártenos esa historia. ¿Puedes leerla? ¿Puedes leer esa historia o tenías alguna otra preparada? Tenía otra, pero puedo leer Llamas. Sí. No, bueno, no te quiero sacar tampoco de tu... No, tranquila. Lee si vas a leer. Lee el que vas a leer. Estamos divididos. Está bien, pues voy a leer Suicidas. De hecho, voy a leer Suicidas, que es un cuento es un cuento dentro del libro Rotos. Voy a hacer una pequeñísima introducción. Es un cuento dentro del libro Rotos. Rotos es un libro muy breve, un libro de 7 cuentos, 7 relatos breves acerca del huracán María. Todos los cuentos conviven en el mismo universo, no tienen una secuencia, no intenté hacer una novela
Son cuentos del Puerto Rico azotado por el huracán y viviendo los horrores. En este caso, un horror que nos afectó a todos de alguna manera y que es más por cuestiones naturales. Pero también intento probar específicamente en este cuento que no fue solamente el huracán, sino la reacción que hubo, sino cómo se manejó lo que vino después. Y eso provoca esta ola de suicidios que en efecto también es basado actualmente en una noticia. Esto fue en el pueblo de Yabucoa. Claro, no a estas escalas de nuevo, estamos ficcionalizando, estamos creando. Pero sí hubo un aumento en las cifras de suicidios en el pueblo de Yabucoa. Y recuerdo que la parte que me impactó de la noticia es que días después de haber escuchado eso, la entonces primera dama llevó un cargamento de velas para Yabucoa, para ayudar al pueblo porque no tenía luz. Entonces, la gente se está suicidando y tú le llevas velas. Así es como tú quieres resolver este problema. Nada, vamos y la realidad, y volvemos, la realidad supera la ficción. Te Sí, porque ya sea con intención o sin intención, eso me parece un acto bien malvado. ¿Para qué son las velas? ¿Verdaderamente tú quieres que yo me alumbre en las noches? ¿Tú quieres que yo vele a mis muertos que se acaban de suicidar con esas velitas? Eso es un acto bastante... Es insensibilidad Claro, totalmente. y despiadado. Eso es un acto de un villano de una película, pero no de un... No sé, Exacto. no de una primera dama. Rompiendo un cliché antes de que leas, los escritores del género de terror somos gente muy sensible, muy sensible. Sí. Y por eso escribimos esto. No es por el morbo de aterrar, no, es la sensibilidad para abrir los ojos, para coño, vean lo que está pasando. Sí, exacto, sí. Perdona. Estoy completamente de acuerdo. No, pero qué bueno que lo dices porque estoy completamente de acuerdo y la gente me suelen decir... ¿cómo tú puedes escribir de esas cosas? ¿Cómo tú escribes un cuento como ese y duermes de noche? Pues bueno, lo que pasa es que si no lo escribía, entonces no podía dormir. No puedo dormir. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Exactamente. Después de escribirlo estoy livianito. Si no lo escribo, si me quedo con eso por dentro, entonces sí, tengo problemas para conciliar el sueño. Ok, voy a empezar a leer. Suicida. Me disculpan si me trabo en algún momento que no conseguí mi copia física de Rotos y lo estoy leyendo de la computadora. La ciudad, poco a poco, se había quedado sin habitantes. Al momento de comenzar esta historia quedábamos 4. Juan, Aurora, mi hermana Clamor y yo. Para que conste, mi nombre es Noel. He vivido aquí toda mi vida. Tengo 23 años. Había estudiado en la escuela algunas catástrofes y siempre había escuchado de eventos que trastocan la realidad y hacen que las personas mueran como manadas camino a un precipicio, pero jamás pensé ver algo así. La realidad, cuando se te para de frente, resulta grotesca, como una mueca atroz de la vida. Vi morir a papi encerrado en su carro, sin prenderlo para no gastar gasolina, por si sobrevivíamos. Se asfixió lentamente. No quiso salir del carro, cerró desde adentro y nos dejó a todos. Aquel, sin duda, fue un acto desesperado por culpa del maldito huracán y los medios. Llegaron la lluvia y los vientos en aquella nefasta noche de septiembre. Fue el gran diluvio, pero sin arca, sin Noé, sin Salvador. En el campo, la pestilencia provocada por las vacas y los cerdos muertos creó una nube imposible de soportar. Las lluvias de los días subsiguientes no hicieron más que empeorarlo todo. El hedor se apoderó del lugar. Estábamos atrapados. Las salidas de la ciudad estaban bloqueadas por árboles caídos. En las rutas donde los árboles habían quedado de pie, los derrumbes acabaron por joderlo todo. Escuchábamos a ratos las noticias de AM. No podíamos darnos el lujo de gastar las baterías tan pronto. Total, siempre decían lo mismo. Estamos tratando de llegar a las comunidades. No tuvimos tiempo de llorar a papi, porque mami se lanzó desde el segundo piso de la casa a la mañana siguiente, cuando vio la cara amoratada de papi contra el guía del carro. Tenía una expresión de pánico como nunca se le conoció en vida. Miraba el vacío, desde donde provenía la pestilencia de los animales muertos. Sus ojos eran tan grandes que daba miedo verlos. La escena causaba repulsión. Su expresión denotaba haber visto al más horrible de los monstruos la noche anterior. Mami, al verlo, salió corriendo.
Desapareció por la parte de atrás de la casa. A los pocos minutos escuchamos un grito desesperado. «No lo hagas», gritó Clamor. Mami nos miró con los ojos acongojados. Dejó escapar una media sonrisa entre lágrimas, la dio el rostro un poco y se dejó caer. Nos gustaba pensar que encontró la paz. Le dimos gracias a la vida porque ninguno de ellos tuvo que vivir lo que nosotros sí. Con el pasar de los meses, la vida se volvió un verdadero infierno. Los suministros se acabaron en las primeras 2 semanas y las ayudas que anunciaban en la radio nunca llegaron, aunque aparecimos en las listas de beneficiados. No había agua potable ni energía eléctrica en toda la ciudad. De hecho, la mayoría de las personas perdió la esperanza de volver a tener sus servicios básicos en algún momento. 4 meses después del huracán, había muerto casi la mitad de la ciudad. El alcalde decía que se esforzaba por conseguir ayudas que nunca llegaban. En algún momento, un camión pudo entrar, todos corrieron tras él. Al abrir la compuerta notamos que había cajas y cajas de velas. Sí, eso sí nos llegó, cajas de velas. Estas se consumieron en los servicios fúnebres de los muertos que llevaban semanas esperando en el único hospital funcional después de la catástrofe. Juan se pegó un tiro. Clamor acaba de llegar a casa con la noticia. Desde la muerte de nuestros padres casi no la veía. Ella se pasaba en cualquier parte, pero nunca en la casa. Supongo que para no pensar. Mierda, quedaban 3 balas y éramos 4. Habíamos acordado guardarlas para emergencia. Sucede que la gente se cansó de vivir, mejor dicho, de sobrevivir. Las filas eternas por encontrar $5 de gasolina y una caja de agua terminaron por agotar hasta los más optimistas. Cuentan que un pastor, en medio de un sermón, se abrió el cuello en señal de sacrificio para que su sangre limpiara a los presentes. Nada ocurrió, a excepción del enorme charco de sangre que dejó sobre la tribu. «Quedamos 3», dijo Clamor, con la voz baja como siempre. «No por mucho tiempo», le contesté. Eventualmente, las personas decidieron que aquella vida no era suficiente para ellas. Las noticias de suicidios se regaron dentro y fuera de la ciudad en pocos días. Nuestras noticias salían de la ciudad, pero nada entraba. Era como si estuviéramos en una dimensión alterna. Debía hacer eso, me decía siempre para consolarme. Clamor me pidió un poco de agua. Fui hasta la neverita de playa y saqué la última botella que nos quedaba. La abrí y la dividí entre ambos. Maldita sea, se había acabado el agua y el dueño de la única tienda que quedaba abierta en el pueblo se acababa de pegar un tiro. Esto se jodió, dije para adentro. Vamos a escaparnos, lo puso Clamor ingenuamente. ¿Acaso pensaba que nadie más lo había considerado? ¿No creía ella que de haber una salida ya alguien lo sabría? De todos modos obedecí. Salimos de la casa a toda prisa como si huyéramos. Pero qué diablos, la muerte siempre será más rápida que la vida. Aurora apareció frente a nosotros de golpe, con el alma de Juan en las manos. Tenía sangre en su mano derecha y miraba con los ojos desorbitados. Respiraba con dificultad. «Agua», dijo. «No tenemos», contestó Clamor por los dos. «Agua, ahora». Aurora lanzó una pequeña sonrisa. «No tenemos», dije yo esta vez. «Bien». Aurora alzó el arma y la apuntó al pecho de Clamor. «No lo hagas», supliqué. «Haz lo que tengas que hacer», exclamó Clamor. Por un momento pensé en la vida antes de que todo se fuera a la mierda. La vida era buena, los días eran cálidos y alegres, la gente sonreía, vivía. Ahora todos estaban muertos, enterrados entre los cuerpos de sus propios familiares. El hedor a muerte abarrotaba las calles, lo cubría todo. Mientras Aurora le apuntaba a Clamor, reflexioné sobre la utilidad de la vida. Una detonación me sacó de mis pensamientos. Clamor cayó al suelo con una pequeña sonrisa en sus labios. Su ropa manchada de sangre me hizo recordar aquella historia sobre el pastor. Su sangre me pareció tan bonita, su muerte tan envidiable. Aurora lloraba. Alcé la vista para mirarla. Me apuntaba con el arma. Una lágrima de terror bajó por mi mejilla. Supliqué en silencio. Busqué algo a que aferrarme en este mundo, pero solo hallé desolación. Por favor, comencé con la voz trémula. El vacío en su mirada me ofreció las respuestas que necesitaba. Deseé no estar allí, deseé no estar en ninguna parte. «Mátame», supliqué. Aurora se llevó el arma hasta la 100 y disparó sin pensarlo. El ruido de la detonación se perdió en el vacío. Su cuerpo cayó al suelo con la lentitud de un ser etéreo desplazándose por el aire. Desde ese día sigo aquí, solo en esta ciudad suicida, condenado a vivir entre muertes. Suicidas. Wow.
Cuando uno Gracias. escucha, ¿verdad? Y cuando uno tiene la posibilidad, ¿verdad?, de leer un relato así y teniendo como trasfondo o como contexto, ¿verdad?, la catástrofe y apocalíptica que vivimos en Puerto Rico, Claro. tras el paso de los huracanes Irma y María, pues mira, es que indiscutiblemente volvemos a lo que decíamos ahorita. El gótico caribeño está nutrido por las experiencias cotidianas que vivimos aquí, ¿verdad? En este caso en nuestra isla. Eso lo afirma también Sandra Casanova Vizcaíno, que es quien escribe las palabras de contraportada de esta antología. Así que, pues quisiera entonces escuchar a Ana María. Ana María, ¿qué quieres compartirnos, ¿verdad?, para esta audiencia que nos escucha? Deja que me sobreponga un poco de ese cuento. Recuerdo poco antes de que Luis fuera a publicarlo, el editor de EDP University, Machuca, me entrega el manuscrito de Luis. Y cuento tras cuento, y dice, mira, por si te parece bien el libro, para que escribas un comentario para la contraportada. Y dije, para mí, primero, lloré como una bestia. Yo tengo la verdad es que Luis, haberlo conocido como escritor es de las cosas más grandes que me han pasado, pero ahora, no viene ahora porque me voy a ir en la tangente, pero ese cuento lo vuelvo a ir, y ahora de su voz, me estremece mucho. Y yo creo que otro de los elementos, aparte del gótico caribeño, de un escritor de terror, de verdad que por eso el género, tenemos muchos frikis que lo seguimos, es el entregar el alma, es hacer autoficción, es el meterse uno mismo y uno usarse a uno mismo y denunciar a través del uno mismo, lo que hizo Luis. En tragedias, el cuento mío que está aquí, me habían pedido hacía tiempo, Domingo, que escribiera un cuento de homenaje a Abelardo Díaz Alfaro. Y yo le dije a la persona, que después, no voy a decir quién, pero a la persona, la respeto mucho, que al final la antología, por las razones, sabemos, económicas que se viven en el Caribe también, no se pudo publicar, pero yo había dicho, para mí, el cuento Domingo, para mí, que tiene este pobre señor que ha trabajado como un bestia en la hacienda toda la vida, en la caña, y encima de que es pobre, es negro, no le dan trabajo y al final hasta lo matan. En el terror caribeño, obviamente está la colonia, pero es también nuestras salvajes diferencias sociales, raciales, de clase, totalmente. Y entonces era un cuento que yo uní, ese cuento de, en verdad, ¿quién es tan loco de pensar que ese cuento de Domingo es un cuento de terror? Pero así yo lo viví de chiquita cuando lo leí. Para mí era el cuento más horrorífico. Y fue otro de los escritores con los que tuve una pasión loca, fue con Abelardo. Y lo que hice fue que uní el cuento de Domingo. Cuando me detonó fue, muchos de ustedes, por lo menos Richard, Ángela, Luis, saben que yo soy hace como 26 años, yo soy correctora legal en el Tribunal Supremo. Mi trabajo es corregir jurisprudencia. Puede ser muy aburrido, pero puede ser bien terrorífico las cosas que uno lee en los expedientes, cosas que pasan, es que todo lo que estamos contando pasa. Y yo uní ese caso de Domingo como si fuera una nieta de él y la mujer, y terminando la historia que se quedó del pobre viejo a la actualidad, con un caso que yo leí bien horrible volvemos a las mujeres, de hostigamiento sexual y de persecución con esta abogada. Y era también la cosa de lo sexual, pero también para impedirnos que subamos escalafones dentro de la profesión. Yo no soy abogada, hablo de la profesión de abogado. Y uní eso, casos reales, como ha hecho también Luis con noticias, y así construí el cuento, en vía de una catarsis entre el cuento de Abelardo,
lo que estaba leyendo de la abogada, hizo una historia nueva que me estaba afectando mucho. De chiquita el cuento de Abelardo y de mayor este caso que estaba corrigiendo para un tomo de decisiones de Puerto Rico. Sí. Del cuento que habló, perdóname, es que esta computadora a veces hace cosas feas. Ahora, perdona, a veces no la entiendo. Entiendo más la del trabajo, pero no la iba a usar para esto. El cuento que comentó Ángela del barquero de los muertos, también surge, a mí me detonó una amiga muy chula que es oboísta en la Libre de Música de Ponce, estuvo en la Filarmónica, mi amiga Doris, me envió una vez una noticia y era en China, era un doñito pobre en el río Amarillo, creo que era, que su oficio después de mayor era, en todos los años que hay estos monzones o como se llama, estas inundaciones salvajes en Asia, y su trabajo es, cuando vienen estas inundaciones, según van bajando los cadáveres el río de la gente que ha muerto por las inundaciones, él los va sacando del río para los familiares que tengan el dinero y la facilidad de moverse, poder rescatar a sus muertos. Díganme si eso no es horriblemente, salvajemente gótico. Sí, definitivo. Y eso me dijo, oye, caramba, y esa noticia la tengo guardada en un pendrive porque me dijo, wow, y la saqué de la BBC de Londres, no era un fake news, era el trabajo de este señor mayor chino. Entonces yo cogí esa historia y la traje a Piñones, que mi barquero, el cuento se desarrolla en Piñones, y este viejito, entonces lo uní dentro de esta idea mía. Acababa de leer, yo sé que ustedes dos también, los que escribimos el género, tenemos obsesiones con los asesinos seriales, con el canibalismo. Con el canibalismo. Este es uno de mis libros favoritos, fue un descubrimiento una vez en la librería mágica de Río Piedras hace como 15 años. Sí. Es una maravilla, te habla del canibalismo real, de casos reales, de cómo somos los humanos, sí. Los que son por necesidad, como los jugadores de rugby en Chile, en aquel vuelo en Andes, sí. Los 70, claro. Que se tenían que comer a sus muertos porque se iban a morir. Y entonces uní eso y la historia de Ed Gein, que ha sido de uno de los asesinos seriales más salvajes, que a veces el tipo era tan salvaje que era un asesino serial, que era caníbal, y eso fue como para los años 50, que él a veces le escribía cartas a las familias de sus víctimas. Y yo uní todo eso a nuestro salvajismo político. De cómo y lo que estamos viendo ahora mismo, ya sabemos que un legislador le puede decir asesinas a las mujeres, pero las cosas que ellos hacen es de asesinos culturales también. Y yo uní ese juego político que me enriaba, y es un cuento que tiene mucho humor dark también, hay cosas que uno se ríe un montón y hay muchos giros, y salió de eso, de mezclar noticias con cosas que a uno le afectan. Ahora vamos a la lectura, porque si ustedes me dejan, yo me hago un enredo. Yo soy buena lectora y aprendiz de escritora, pero soy muy, muy mala en estas otras cosas. Yo había escogido para leerles, entonces, como Luis iba a traer un cuento tan... Y yo dije, pues entonces yo voy a hacer una selección de microcuentos de terror. Sí, porque últimamente he estado trabajando los microcuentos que en Carnaval de Sangre, Cuestión de Género, La Marejada de los Muertos, sí. Que La Marejada de los Muertos me lo publicó Luis en su proyecto editorial Ediciones Sangre Fría, que lo trabaja con Patrick O'Neill también. Ay, no se pierdan los jueves en Spotify el Cine Escritura. Es una maravilla, porque ellos trabajan cine de terror y literatura de terror, no a los que nos gustan los géneros, y estamos hablando de esto hoy. Escúchenlo, porque ellos lo trabajan con humor, pero les enganchan a leer. Y el cine es bien importante para el género del terror y para todos, y es arte y conversa la palabra con lo visual. A veces hasta los B-movies de terror nos aportan muchas cosas también. Pues ahora, volviendo a la selección, cambié algo al escuchar a Luis, porque yo soy de la época, yo viví David y Federico en los 70, yo viví el huracán Hugo, que fue horrible, el huracán Georges cuando me mudé aquí, fueron huracanes terribles,
Georgia, es cada cual peor, pero y Hortensia, que las inundaciones en Puerto Nuevo, que mi difunto, mi ex marido, en verdad no está muerto, pero está muerto, ok. Él tenía su casa en Puerto Nuevo y cuando nos despertamos, que estamos recién casados, que estaba lloviendo, sí, él está muerto, pero llovió, cuando llegamos a Puerto Nuevo, porque él tenía 2 perras, uno macho y una hembra Doberman, pero el perro lo tenía en el segundo piso, y la perra en el primero, el segundo lo alquilaba, pero esa gente se fue. Cuando llegamos en Puerto Nuevo, sin exagerar, a mí en la acera me llegaba a los hombros. Bueno, yo mido 5'1", tampoco es pata, pero me llegaba entonces cuando abrimos el portón, la perra estaba encima de una nevera que estaba sobre unos bloques sacándolo. Aún así, eso de terror, nada fue tan horrible como el huracán María. De verdad fue horrible. Aparte de por lo salvaje de un huracán que nos entró categoría 5, fue porque nos cogió en un momento bien vulnerable. Muy vulnerable. Si el país no estamos muy adelantados, no le crean a los políticos. Este país hubo en un momento que pudo, pero no. Y el fantasma peor y el vampiro peor del terror es la corrupción, pero volvemos a... Nos cogió en un momento muy terrible, lo que vivimos fue espantoso y la incertidumbre. Es el peor terror en el Caribe, es la incertidumbre. Entonces los voy a leer y estuve sin poder escribir mucho tiempo. En cuestión de género, Carnaval de Sangrados está... Aunque le digo teoría 2, fue el primer microcuento porque no tenía la mente para escribir cuentos largos ni novelas. Así que el primer microcuento que escribí sobre la incertidumbre y el uno asomarse, yo vivo en un edificio, el asomarme al balcón y ver agua, no ver a nadie, salir a la calle, ver todo roto. Escribí que es y lo voy a leer también porque era la historia favorita de mi hijo. Son microcuentos que no tienen más de, no llegan a 170 palabras en este libro, creo que son 150, no sé. Se llama La Isla de, y es para conversar con el de Luis, claro, no tan intenso como el de Luis, es un microcuento. Se llama La Isla de Humo, teoría 2, y dedicado a mi superhéroe favorito que se llama Miguel Marín Fuster. Hay musiquita y todo, qué chévere de fondo. Ok, La Isla de Humo. Cuenta la historia que un potente huracán terminó de arrebatar los recuerdos de los habitantes de la isla. Los sobrevivientes recolectaban lo indispensable. Los gobernantes se apertrecharon de los recuerdos y los usaron para someter a los desmemoriados. Sus voces, las de todos, se tornaron en un monótono susurro. Destruyeron las huellas de lo que quedaba de la civilización. Los pocos que protestaron fueron encarcelados, castrados, desaparecidos, invisibilizados. Muchos emigraron. El silencio y el olvido hundían paulatinamente los sedimentos de la ínsula hasta quedar bajo el nivel del mar. Varios convocaron a una protesta, pero ya sus susurros eran una leve comezón en los oídos. Nadie supo qué pasó al final con los residuos de la isla y sus residentes. Dicen que si observas hacia el horizonte, verás un punto de humo. Son los últimos habitantes en el trocito de isla desapareciendo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Les voy a leer otro micro, sí, este microcuento también nosotros los escritores, los 3 que somos y la mayoría de los escritores de terror hacemos también autoficción. El Carrie de Stephen King también tuvo que ver porque él era maestro, él trabajaba en una escuela en ese momento, nosotros usamos nuestras vivencias. Entonces yo padezco de tinnitus y yo tengo problemas de audición, pero un día estaba leyendo de esta persona, tampoco, no era en China como en aquella historia, este era más cercano, esto fue en Italia. Esta mujer se desesperó tanto con la condición de los oídos que, y era escritora, bueno, ella de novelas rosas, nosotros dos, que hizo algo muy parecido a lo que pasa en este cuento. Se llama Los gritos de mi mente. Mi mundo
se sumerge en un inmenso pitido. Los sonidos lentamente se transforman en gritos agudos. Esos grillos invisibles en mi cabeza devoran cada poema que escribí, fragmentan mis recuerdos y relatos hasta aquella voz seductora de los sueños. Llevo varios años así, pero estos fantasmas ruidosos son cada vez más insoportables. Ayer finalmente fui al doctor y me confirmó que los sonidos de la vida poco a poco serán devorados por esos seres invisibles de altas frecuencias que habitan en mí. En realidad, el doctor me diagnosticó tinnitus. Él se equivoca. No aguanto más este escándalo interior. Agarro un cuchillo de cocina, me rebano las orejas, perforo mis tímpanos hasta librarme de mí, uniéndome en vuelo libre hacia las palabras, las mariposas, los versos y todos esos personajes que salen de mi cuerpo. ¡Wow, qué maravilla! Y para los que nos están escuchando, mira qué interesante esta última oración en la que tú hablas de mariposas después de un acto tan grotesco como lo que estás describiendo, de rebanarse las orejas y de romperse el tímpano con el cuchillo. O sea que también hay que decir que lo grotesco logra de alguna forma colocar en bandeja de plata procesos, emociones e imágenes que pueden ser una contraposición una, ¿verdad?, de otra. Hay un asunto ahí bien interesante con el asunto de la construcción, que usamos para construir. La belleza, lo sublime, que es parte también, ¿verdad?, de quien construye lo gótico. ¿Qué es lo sublime? ¿Qué es la belleza? Dentro de lo gótico hay una definición distinta, diversa de lo que es la belleza. ¿Ves? Así que interesante lo que plantea. Pues, alguien escribió que cómo se llamaba el cuento, se llama Los gritos de mi mente. Les voy a leer dos más, porque el que no entienda a los gatos no está bien en la vida. Este que les voy a leer, porque el terror también permite humor. Claro. O un humor muy ácido que no a todo el mundo le parece gracioso, pero encierra ironía. Y los que tienen gatos, y si duermen con los gatos en la casa y ven las cosas raras. Cuando yo era chiquita tenía esta doña Vicenta, era la viejita de la casa del lado. Por alguna razón en mi calle en Cupey no habían gatos, solo perros. Y las señoras decían que eran seres del demonio porque cazaban fantasmas y los traían a las casas y no sé qué. Cuando tuve mis primeras gatas ya entendí algunas cosas. Ok, este microcuento se llama Crazy Cat Lady, aspirante a Crazy Cat Lady. Mis gatas acostumbran a cazar fantasmas en las madrugadas. Cleo suele observar un punto fijo en la ventana. Sofiluna observa la pared sobre la cabecera. Y yo, insomniada, irremediablemente, torturándome, ¿en qué fijan la vista? Yo no creo en seres paranormales, pero esta situación me tiene drenada. Ya falto demasiado al trabajo, se me cae el cabello, pierdo el apetito. Es la 8ª noche que ocurre este mes. Busco información en internet, nada. Recurre a un sacerdote que visita mi apartamento, exorciza mi recámara, recomendándome deshacerme de las gatas. Eso me destruye. Lloro el resto del día y me siento frente a ellas. Les explico que si vuelve a ocurrir, se tendrían que mudar a un albergue felino. Esta noche desperté sobresaltada. Ambas me miran fijamente hasta desaparecerme. Ahora vivo junto a las otras sombras que solo ven los gatos. ¡Wow! Este micro es del Callejón de los Gatos. No, es el que abre cuestión de género.
Ok. Hay una persona que está preguntando ¿de dónde sacas el primer microcuento que leíste? ¿O el segundo? El de las orejas. Ese es ahí también los que he leído hasta ahora pertenecen a Cuestión de Género, Carnaval de Sangre 2, que publicó EDP, la editorial de EDP University, donde publicó Luis Los Rotos también. Sus Rotos no, el libro roto. El libro roto. Interesante. Muy bien, muy bien. Pues ya. No da tiempo uno más, ¿verdad? Lo dejo. Sí, yo creo que sí, que da tiempo para uno más y entonces hacemos el cierre. Pues voy a leer el último porque quería leer de la marejada de los muertos y otras pandemias de mi editor Luis Rodríguez Martínez. Muchas gracias, y a Patrick por la portada. Otro, volviendo a uno a escribir desde los terrores de uno de los míos, esto fue un año antes de la pandemia, fue que de la nada, de madrugada, entre 5 menos cuarto, 5 y cuarto, y yo vivo frente al mar, un pájaro empezaba, pero eso no era, eran graznidos, era horrible los chillidos de aquel pájaro. 2 semanas no me dejaba dormir y desapareció. No volví a saber de esos ruidos, pero fuera terrible. Una semana antes de escribir lo que fue ya este cuento, llevábamos como 2 semanas de la pandemia. Mi compadre, el poeta José Cáez, escribió en su Facebook, que también de madrugada, pero él vive en Cupey, en el campo donde yo me crié, pero yo vivo ahora en Santurce, en la playa, que no había dormido porque unos graznidos de un pájaro a las 5 de la mañana, que no había amanecido, eran espantosos y lo despertaron. Y yo le escribí este microcuento así como para que se riera, pero me dijo que era muy terrible. Se llama El Cuervo, pues en homenaje a nuestro amado Poe, y tiene un epígrafe de la escritora que me encanta, Rosa Montero, que también trabaja lo policíaco, la ciencia ficción, y dice: la vida es mucho más pequeña que los sueños. Rosa Montero. Se llama El Cuervo. Voy a leer rápido para no abusar. El eco de los sueños puede tornarse en graznido de cuervos en las madrugadas, llevándose pequeños trocitos del recuerdo. Lucas se revolcaba en la cama harto de aquel infernal pajarraco y sus gritos. Comenzaba a rendirse de esperar por Marta. Ella se encontraba en la capital terminando su tesis, situación que convirtió la relación en un exilio. Los sueños de ella competían con la vida a que a Lucas le urgía tener. Temía la soledad a tal extremo que comenzó a dolerle la memoria. Incomprensible a sus 25 años, su mente comenzó a filtrarse a través de pequeños rotos, rellenándose de interferencias y silencios. A Marta le quedaba 1 mes para presentar la tesis, finalizando así aquella tregua. Ella le enviaba cada noche un mensaje expresándole que lo amaba, le contaba alguna anécdota y él le respondía: y yo a ti, amor, junto a largos mensajes recomendándole libros, películas, pero sus palabras fueron reduciéndose paulatinamente hasta el silencio, justo el día que ella regresó. Tardaste mucho en llegar, mami. Lucas, que soy Marta. Recordó que él le había contado que de niño su mamá lo abandonó y soñaba con distintas aves que portaban mensajes de ella en sus cantos, prometiéndole llevarle con él, con ella. Con el tiempo dejó de soñarlas hasta que Marta se fue a terminar su tesis. ¿Escuchas el cuervo? Lucas, no te entiendo. El cuervo. Yo no veo nada, amor. Ella cayó ante el aleteo de una sombra atravesando la ventana. Sorprendida, recogió una pluma del piso. Al volver la vista, la recámara estaba repleta de plumas. Lucas había desaparecido. ¡Wow! Muchas gracias, Luis. Maravilloso, maravilloso. Y bueno,
antes de finalizar, ¿verdad? Este maravilloso conversatorio con estos dos compañeros y compañeras escritores de lo gótico, del horror, ¿verdad? Yo quisiera, número uno, recordarles que las obras, ¿verdad? Las obras de Luis Rodríguez Martínez, las obras de Ana María Fuster, podemos conseguirlas, ¿verdad? En las librerías en el área metro, en Casa Norberto, en Mágica, ¿verdad? Acá en el área oeste las podemos conseguir, acá en la casita, en Amazon, acá en, ¿verdad? La marejada de los muertos, y esta maravilla que se llama Tragedias Ejemplares, también por Amazon, o sea que pueden conseguir la literatura. Y como toda aprendiz, porque yo también soy aprendiz de escritura, pues cuando tú tienes gente a quien tú amas un montón, que hacen lo mismo que nos apasiona, pues quiero dedicarle también viaje de aniversario a Ana María y a Luis Rodríguez. También aparece en Tragedias Ejemplares. Y como decía Luis, fíjate, no podemos escribir de algo que no hayamos experimentado. En este caso, yo soy asmática y cuando era pequeña era terrible mi situación con el asma, el no poder respirar, y yo creo que eso es una de los terrores más grandes que podemos experimentar. Sí, pueden comprarlo por Amazon. Sí, definitivamente por Amazon. Así que viaje de aniversario para Luis y para Ana María. Estás entrando en la inconsciencia, un espacio blando, mullido, todo se escucha en off. Luchas por respirar, pero estás cada vez más cansada. ¿Recuerdas en vano los ejercicios que te enseñó tu madre cuando eras chiquita? Cuando empezó la cosa con aquellos ataques que eran tan frecuentes. Respira con el estómago, concéntrate, piensa que es un globo, llénalo, tranquila. ¿Recuerdas e intentas imitar aquello que te habían repetido innumerables veces? Pues, pero todo es en vano. Sientes que el poco aire que se cuela hasta tus pulmones pasa como por un sorbeto finito. De ahí al pánico, no hay mucho. Un hilito de aire, piensas. Repentinamente dejas de luchar y sientes que algo se desprende de tu cuerpo y como de un tirón vas vertiginosamente en retroceso. Ahora visualizas la entrada del hotel y te ves revisando aquella minúscula cartera que te acompañaría durante todo el día. Pasaporte, lápiz labial, teléfono. Ah, casi lo olvidas, el inhalador de albuterol. ¿Dónde está? ¿Dónde lo metí? Creo que dejé mi medicamento para el asma en el cuarto. Tu marido se acerca, pompa en mano, y te recrimina cariñosamente la cantidad de veces que la olvidas. Se preocupa tanto por ti. Me quiere, no hay duda de eso. Piensa mientras le acaricias la barbilla. Ok, todo listo, cariño. A la aventura. Te ves caminando mucho, a un trote distinto. Hace calor. Habían decidido rechazar la oferta del grupo turístico para poder ir a su propio paso tranquilos. Es nuestra segunda luna de miel, te repites en la cabeza. Él era alto, delgado, atlético, siempre caminaba más rápido. Tú siempre habías sido enfermiza, más lenta, más baja. Sonríes ante lo irónico de haberle dicho tantas veces que un paso de él equivalía a 2 o 3, cuidados y más, pasos tuyos. Regresan a Santa María la Mayor y recuerdas el almuerzo juntos. Nunca he visto el Coliseo, tiene que estar por ahí cerca. Lo vemos mañana, estoy cansada, chico. Ha hecho mucho calor y no me siento bien. Chica, no quiero perder ni un minuto, debe ser algo cerca. Vamos, por favor. Por favor, lo vemos mañana. Estoy exhausta, casi sin aire. Entonces, revives el sutil alón del brazo y el comienzo de una carrera calle abajo. En el momento no te diste cuenta de lo que pasaría. Lo viste como un reclamo más de los muchos a los que habías tenido que acceder durante años. Pero a medida que caminas, sientes como te arde la cara, lagrimillas mejilla abajo, luego de la congestión de los pulmones. Tienes una mezcla de rabia y miedo. Cariño, siento el pecho apretado.
tosecilla, cariño, para un momento. Sin embargo, esa mano firme te ala, te dice que descansarás cuando lleguen, que te sacrifiques un poco, que no todos los días se va hasta el otro lado del mundo de vacaciones. No entiendes por qué él no quiere detenerse un poco, solo un poco. Es solo para agarrar aire, nada más. Y de pronto todo se clarifica. Tú no importas, nunca has importado. Solo te has dejado llevar estos últimos 20 años por el tránsito de una rutina dirigida mediante pequeñas violencias. Sientes menos aire, cada vez menos. Ves a lo lejos el Coliseo Romano y cómo tu cuerpo se desploma a mitad de acera. De repente lo ves todo con una claridad prístina. Allí estás y observas a la pobre mujer que eres tú, tirada en el suelo, en la acera de un país extraño, agonizante, y lo observas a él. Lo entiendes todo. Con tu mano temblorosa tratas de llegar hasta la carterita, abrirla. Los dedos se confunden, no logran dar con el inhalador. Estás nerviosa, necesitas aire, necesitas respirar y no llegas al inhalador. Y de reojo lo ves estático, detenido, observándote con una mirada que de repente no sabes calificar. La visión se torna borrosa y los oídos te comienzan a zumbar. Sabes que has caído al suelo y estás boca arriba, boqueando como los peces fuera del agua, pero ahora todo es lento, doloroso, pero lento. La realidad ha cobrado un matiz extraño y sabes que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la persona equivocada. Lo intuyes 20 años después, al ver cómo se asoma su mirada a la tuya y cómo se encarga de mostrarte que sostiene el inhalador en sus manos. Esto es lo que andas buscando, cariño. Pregunta a tu marido con un tono glacial, seco. Juguetea con el artefacto, pero no te lo acerca para asistirte. Comienza a oscurecerse todo para ti, mientras la otra tú, la que observa desde afuera, se percata de cómo en sus labios empieza a dibujarse lo que parece ser una sonrisa, mientras se acerca parsimoniosamente con un brillo inusitado en su mirada y te susurra quedamente al oído: feliz aniversario, mi amor. Wow. Terror conyugal, eso mismo, Vivian. Terror conyugal, de lo que se habla también muy poco. Así que unas últimas palabras para nuestros asistentes. Como ustedes quieran, cerramos. Unas últimas palabras. Hello, ¿puedo? Sí, claro. Hola. Saludos. Bueno, saludos, Villamabel Torrecaro. En realidad yo no soy fan de este tema, pero a partir de ahora sí voy a comprar libros, voy a buscar, ¿verdad? Porque me ha gustado mucho lo que han narrado, pero voy a ser muy breve y quiero decir algo que me llamó mucho la atención. Yo tengo un sobrinito que tiene 13 años y tiene talento para escribir y escribe cuentos de terror y hasta las maestras le han hecho, le han dicho pues del talento y yo también se lo reconozco. Pero yo siempre pensaba contra, porque este sobrinito mío escribe así, ¿verdad? Él a veces es un poquito medio tímido, es muy brillante, pero también es muy sensible. Y yo no sé si fue Ana María Fuster-Lapin que dijo, ¿verdad? En términos de que los escritores son personas con alma muy sensible. Y hoy yo he hecho descubrimiento de mi vida, en términos de mi sobrinito, del talento que tiene, pero él es bien sensible, ultra, hiper, como digo yo, y escribe unos cuentos breves, pero terroríficos. Y ahora yo digo, ahora puedo entender. Así que entiende. Un aplauso a tu sobrino. Un aplauso a tu sobrino. Hay un saludo. Bienvenido. Bienvenido a tu sobrino. Bueno, aquí hay un montón de comentarios. Hay que saludar a Wandicel Torres, escritora, que está por ahí. Un beso, Wandicel. Sí. Muchas gracias a Yaimari Negrón, que escribe excelente comentario, conversatorio muy interesante. Por ahí está a Adriana Román, que escribe: me ha encantado el conversatorio, tengo mucho material para buscar.
Sí, definitivo. Hay un montón de material que podemos buscar. Muchos escritores y escritoras puertorriqueñas que trabajan de manera magistral, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los géneros de la especulación, lo insólito, lo gótico, el terror, etcétera, etcétera. Quiero decir algo, hay otra antología que además de la de Luis, que tienen que comprarlas todos. Tienen un volumen 1 y 2, encontré solo hoy el 1. Dos escritores puertorriqueños, Angelicián y Melvin Rodríguez, tienen 2 antologías, que es No cierren los ojos 1 y 2. Así que después de que lean la antología que publicó Luis, les recomiendo leer esa, porque todos son autores puertorriqueños también, que trabajan el género y convive mucho con lo que estábamos hablando hoy. Así mismo es. Así que, no sé, Luis, cuéntanos, unas palabras de cierre. Pues nada, yo súper agradecido por la oportunidad, gracias a Richard, Ángela y Ana María por hacer esto posible y acompañarnos, ¿verdad? Como dice Ángela y como ha dicho Ana, sigan apoyando esta literatura. Creo que hay muchísima literatura puertorriqueña que no se está, por diferentes razones, y eso es tema para otro conversatorio, que no se está explotando, no se está leyendo tanto como debería. Y como se ha mencionado antes, no tenemos nada que envidiarle a escritores de afuera. Definitivamente nuestra isla es bien talentosa. O sea, tenemos una cantera de escritores bien grande, variada, y siguen añadiéndose, diría yo que todos los años. Así que nada, a seguir apoyando la literatura puertorriqueña, seguir leyendo y leyendo horror sobre todo. Y ya que Ana María lo mencionó ahorita, Cine Escritura Podcast los jueves. Tenemos un podcast de cine y literatura. Spotify o su plataforma de audio favorita, cualquiera. Ya que Luis hace el anuncio, yo quiero hacer un anuncio que publico mi próximo libro ahora a finales de abril, que se llama Callejón de los Gatos. Son cuentos más largos. Ese libro sí es entero de terror, y además de los 19 cuentos de terror, que en todos hay gatos, de alguna manera todos se desarrollan en Puerto Rico, tiene unos párrafos de introducción y comentarios de Ángela y Luis, y sale con la editorial Isla Negra. Lo voy a presentar ya ahora, final de abril, en la Feria del Libro de Santo Domingo. Es la primera vez que lo digo. Sale primero en Santo Domingo y después me lo traigo para acá. Y tiene comentarios de ustedes dos y de otra puertorriqueña intelectual, de Sandra Casanova Vizcaíno. Hizo un pequeño prólogo también, además de los comentarios de Luis y Ángela. Se llama Callejón de los Gatos, con Isla Negra Editores. Espérenlo. Muy bien, pues claro que sí. Así que estamos felices por este nuevo hijo apalabrado. Sigamos trabajando literatura de horror, porque la literatura de horror habla de nuestra realidad cotidiana y alguien tiene que apalabrarla. Aquí dice Giraida, un conversatorio no es suficiente para el tema. Pues no es cierto, no es suficiente un conversatorio, hay que seguir hablando del tema. Así que vamos a coordinar aquí desde NUC. Tenemos gente que dice, mira, vamos a continuar el tema acá, así que tenemos invitación oficial. Pues vamos los tres y para la próxima nos llevamos a Patrick también. Exacto. Bueno, pues entonces para cerrar, porque sé que la mayoría del estudiantado tiene clase ahora a las 6 de la tarde, para cerrar, nuevamente agradecerle a Richard Rivera Cardona, coordinador de la maestría en escritura creativa de la Universidad del Sagrado Corazón, agradecerle, ¿verdad?, esta gestión de reunirnos, agradecerle nuevamente a Ana María Fuster y a Luis Rodríguez Martínez por acceder, ¿verdad?, a conversar con nosotros. Agradezco muchísimo la invitación también, Richard, sabes que cuentas con nosotros y me atrevo a hablar en plural, ¿verdad?, porque claro, siempre. Cuenta con nosotros para cada actividad que entiendas que, ¿verdad?, que podemos ayudarte. Y agradezco entonces nuevamente a toda la administración, la empleomanía y el estudiantado de aquí de NUC University, el recinto de Mayagüez. Así que muchas gracias, que pasen una linda tarde y me alegro haberlos visto virtualmente. Nos vemos, cuídense.